Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy día en este video vamos a hablar del apunte, de la parte número 2 del apunte que habíamos dejado como compromiso en lo que es esta semana. Aquí hablamos particularmente de lo que es la exploración psiquiátrica. Y esto es súper importante para el proceso de tratamiento porque la exploración psiquiátrica me permite obviamente identificar cuáles son los síntomas y cómo son los signos efectivamente de un trastorno mental. Esto es súper importante relacionarlo con una observación sistemática propia de cómo está funcionando el paciente, cómo se muestra, el relato que efectivamente muestra el paciente y obviamente el cómo interactúa con el profesional. Esto obviamente incluye lo clínico que está relacionado con elementos como la entrevista, la observación directa, como también lo paraclínico que está relacionado con exámenes complementarios, pruebas psicológicas, etcétera. Desde los métodos paraclínicos que obviamente van a complementar lo que es la entrevista clínica. Aquí puedo, por ejemplo, visualizar entrevistas neuropsicológicas, hacer estudios de laboratorio. Aquí los exámenes médicos son súper importantes. Imágenes cerebrales, si ya nosotros vamos a un aspecto un poquito más extremo. Pero me permite estos elementos también ir identificando causas orgánicas y obviamente me permiten objetivar algunos elementos del diagnóstico. El examen médico es súper importante, por ejemplo el examen de la tiroides, un hipotiroidismo puede estar conectado súper bien con, por ejemplo, sintomatología mucho más depresiva. Entonces a veces nuestro usuario efectivamente puede manifestar esa depresión, pero está muy relacionado efectivamente con este efecto eh, propio de cómo está funcionando el cuerpo a nivel orgánico. Ahora, esta entrevista es un elemento central en lo que es la exploración y obviamente me permite ir evaluando elementos propios de la historia personal, antecedentes familiares, el contexto social propio del sujeto. Eh, Esta entrevista obviamente puede ser un elemento mucho más estructurado, puede ser una entrevista libre, ahí depende mucho del rapport que nosotros vamos generando con el usuario. Y obviamente que el tipo de información que nosotros vamos a sacar en la entrevista depende mucho de cómo vamos a ir estructurando y de alguna otra forma dando esos espacios para la entrevista clínica. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque, por ejemplo, si nosotros visualizamos un paciente con consumo de cocaína y sintomatología depresiva, en la entrevista, por ejemplo, el paciente puede referir tristeza, puede referir insomnio, puede referir, por ejemplo, la falta de energía. Y aquí la exploración me va a ser súper importante porque me permite dar cuenta si estos síntomas son propios de un trastorno depresivo mayor o hay o es consecuencia efectivamente del consumo de cocaína. Entonces, aquí yo complemento con lo que son las pruebas psicológicas, complemento obviamente con los antecedentes médicos para ir precisando el diagnóstico. Eh, entonces, es muy importante este elemento propio de la entrevista porque me permite obviamente hacer un nexo entre lo que es la psicopatología en sí y la práctica clínica. Entonces, eh, todo esto que estamos viendo, bueno, el apunte va a ir un poco en aumento, las unidades van a ir un poco en aumento y particularmente en el contexto de adicciones es súper importante diferenciar cuál es el síntoma primario o cuál es el síntoma en este caso secundario relacionado con el consumo. Si esto está relacionado con una causa o está relacionado con una consecuencia con respecto a eso. Entonces nos permite también interactuar de mejor manera con la adherencia del usuario, visualizar qué elementos van a ser propios de la abstinencia, etcétera. Entonces, siempre tenemos que diferenciar qué es propio del consumo y qué es propio en este caso de la psicopatología. Les voy a dejar una pregunta reflexiva para que podamos en este caso conversar un poquito con esta parte del apunte y que obviamente sigamos comprendiendo lo que es la materia, en este caso de la unidad número 1. Que estén súper bien.